Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches ya en Alemania. Que Dios les bendiga enormemente. Les doy la invitación. Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Tenemos un problemita con la aplicación de Zoom, ¿sí? Porque no nos quiere recibir el pago, ¿cierto? Entonces nos tocó crear un, o sea, algo como para que se demore solo como 40 minutos, ¿cierto? Entonces, en base a eso, no vamos a poner canción, sino que vamos a orar y vamos a iniciar con la prédica. Listo, hasta que esta semanita, pues, el pastor acomode sobre esta aplicación. Listo. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida, que el Señor les bendiga enormemente a cada uno de ustedes. Para los que nos están viendo en transmisión por medio del Facebook, también les damos la bienvenida, que el Señor les bendiga enormemente y esperamos que sea de su agrado, ¿sí? Esa palabra que el Señor trae para el día de hoy. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te exaltamos, Señor, te damos las gracias, bendito Dios, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, disfrutar de un día más, de una oportunidad más, al cual tú nos ofreces, bendito Jesús. Señor, gracias por darnos el privilegio, Señor, de nuevamente, Señor, saber de tu palabra, de saber de la enseñanza a la cual tú nos traes el día de hoy. Padre, también, Señor, queremos darte las gracias por mis hermanos, por los que están, Señor, detrás de esta aplicación, bendito Dios. Señor, que seas tú, bendito Dios, colocando, bendito Dios, en ellos, Señor, cada día, Señor, esas ganas, esa motivación por buscar de tu presencia, por buscar de tu palabra, bendito Jehová. Te pido, Señor, que seas tú bendiciéndolos, guardándolos, cuidándolos, Señor, donde quiera que ellos se encuentren en estos momentos, bendito Jesús. Y que seas tú tomando, Señor, el control primeramente de cada uno de nosotros, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús, atráenos hacia ti. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad.
Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a estar viendo el libro de Lucas 5, del 1 al 5. ¿Listo? Esta historia es muy conocida por cada uno de nosotros porque la hemos escuchado en varios predicadores, ¿sí? Pero sabemos que cada uno de ellos tiene la forma diferente de ver, digamos, esta palabra, ¿cierto? Pero es lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a leer, ¿estamos ahí todos? Vamos a leer, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el genio se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. El 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavan sus redes. El 3 dice, y entrando una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El 4 dice, cuando se terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo al maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. ¿Sí? Acá estamos hablando, ¿sí?, sobre una historia en la cual cuando Jesús se le acerca a Simón, ¿sí?, para que lo dejase predicar encima de la red, ¿sí? Bueno, Jesús le estaba hablando a personas expertas, ¿sí?, en este campo. Acá estamos hablando de personas que ya, digamos, tenían mucha trayectoria en este campo de la pesca, ¿sí?, que eran muy expertos, que sabían qué era lo que ellos sabían hacer, que ellos sabían por dónde ellos tenían que ir, ¿sí?, para pescar, ¿cierto? Ese era su trabajo de esta gente, de estos pescadores, ¿cierto? Ejecutadamente, diariamente, todos los días ellos iban y pescaban, ¿cierto? Y sabían que la noche era el mejor momento para pescar, como un buen pescador, ¿sí? La noche donde ellos iban a pescar era la mejor, ¿sí? Porque eran donde los peces, ellos podían atrapar los peces en esa temporada, ¿sí?, o en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, ¿cierto? Entonces, en ese momento, para pescar como un buen pescador que ellos en ese momento eran, ¿sí?, en materia, digámoslo así, ellos estaban en la mejor, digámoslo, en la mejor situación donde ellos podían pescar, pero más sin embargo, ellos tenían en ese momento una racha, digámoslo así, lo podemos ver así, donde ellos no podían pescar, donde ellos habían ido a pescar y dice la misma palabra de Dios de que no habían pescado absolutamente nada, ¿sí? Y de eso era que ellos vivían, de la pesca, ¿sí? Estas personas vivían de este trabajo, porque era un trabajo donde ellos vendían estos peces para llevar comida a sus hogares, ¿sí? Y aquellas personas que compraban estos peces, ¿cierto? Pero se refiere
esencialmente a las zonas cultivables, digámoslo así. Sí, podemos reflejarlo así, como una zona donde ellos iban, o un punto, digámoslo, donde ellos iban, ¿qué? A pescar, ¿cierto? Espérate que se me movió. Bueno, entonces, el trabajo que ellos estaban haciendo en Genesaret, ¿sí? Que era la donde ellos estaban en ese entonces, que la palabra Genesaret viene del hebreo, dice Gat Oxeret, ¿sí? Que es en hebreo, ¿cierto? Entonces, jardín de las riquezas se refiere esencialmente a las zonas cultivables del mar de Galilea en Israel. Históricamente y hasta el día de hoy, en la zona más fértil del país era esa, ¿cierto? Pero aún así, con toda la experiencia, con que todo el equipo necesario que ellos tuvieran, más sin embargo, no habían pescado nada, ¿cierto? Y claro, me imagino que en ese entonces esas personas se sentían frustradas, se sentían aburridas, se sentían, como dice la palabra, agolpeadas. ¿Por qué? Porque no habían pescado nada. Entonces me imagino la frustración que en ese momento ellos hubieran podido tener, ¿cierto? Que no habían pescado absolutamente nada. Estaban sin ánimo, ya habían lavado sus redes, creyendo que ya todo había terminado. Imagínense hasta el punto donde ellos llegaron, que no tenían nada más nada que hacer, entonces pongámonos a lavar las barcas. Como decir, hace mucho tiempo, como que no lavaban, digamos, donde ellos pescaban, ¿cierto? Entonces, como no tenían para pescar, porque no habían peces según ellos, entonces ellos, la última opción que ellos hicieron fue lavar sus barcas. Así que en nuestro día hay muchos hermanos que están lavando sus redes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos hermanos en la cual, como se encontraban estos hombres que ellos no habían podido pescar nada y que la última alternativa de ellos era lavar sus redes, así hay muchos hermanos de nosotros que conocemos que todavía están lavando sus redes. Ya les voy a ir diciendo por qué. Dice, algunos padres están frustrados porque sus hijos no van a una iglesia. Algunos padres están frustrados porque sus hijos se entornan en ese, digámoslo, en ese mundo en el cual el enemigo los tiene atrapados. Otros están frustrados porque la esposa o el esposo no son cristianos o no han dado, digamos, ese paso de dejar que Dios cambie sus vidas. Otros porque aún no han conseguido el trabajo que se merecen y se dicen a sí mismos, estudié tanto, ¿para qué? Si sigo siendo el mismo y mi vida no cambia, veo que estudio y estudio, pero no pasa nada, ¿sí? Otros estarán preguntando, aún no han conseguido el trabajo que ellos se merecen. ¿Por qué? Porque no lo dan. Esencialmente no les da. Otros muchas veces se sentirán frustrados. ¿Por qué? Porque no han logrado las metas que ellos quieren lograr. Entonces, así sucesivamente están todavía lavando sus redes. ¿Por qué? Porque no han salido, digamos,
como de la comodidad, porque ellos siguen ahí, ¿cierto? Otros porque en su ministerio no han logrado su propósito en Dios. Muchas veces, como nosotros también en la vida cristiana, también aunque vayamos paso a paso con Dios, en algún momento nos sentimos frustrados. ¿Por qué? Porque no alcanzamos el propósito que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Nos sentimos estancados. Porque vemos que el hermano, si sirve en la iglesia, vemos que el ministerio del hermano sí avanza y avanza y avanza, y le vemos ver el crecimiento a nuestro hermano, pero nosotros ¿dónde quedamos? Pero sabes que el avance que tú quieres está en ti mismo. Tú eres el que quieres avanzar o el que quieres detenerte. Eres tú, no es Dios. Dios te da las bases, pero eres tú el que quieres seguir creciendo, seguir avanzando, o simplemente te quedas donde estás, ¿cierto? Pero en ese momento llega Jesús y les da instrucciones a esos pescadores experimentados. Les menciona 3 cosas. La primera es que se aparten de la tierra, ¿sí? O sea, mejor dicho, que se aparten de la orilla donde ellos están. La segunda es que abogaran mar adentro. Y la tercera era echaran la red. Antes de que lleguemos a este punto, mire que antes de que el Señor les diera estas 3 cosas, dice la palabra de Dios que antes de todo eso, Dios se puso a predicar a la multitud encima de la barca, ¿cierto? Hay cosas o instrucciones que muchas veces para nosotros no tienen sentido. Jesús en ese momento le estaba diciendo que sacaran sus barcas de la orilla, que salieran de la comodidad o del conformismo donde ellos estaban. ¿Cuántos de nosotros no estamos en ese entorno? ¿Cuántos de nosotros no estamos en esa misma situación? Que no queremos salir del conformismo donde estamos, que no queremos salir y avanzar. El primer punto que les quiero hablar es que se aparten de la orilla. En Lucas 5:3 dice, el apartarse de la orilla requiere de mucho esfuerzo. Sí. Les voy a contar una anécdota o digamos una pequeña historia que vi de los aviones. Ustedes me dirán, pero ¿por qué se va por ahí? Ya van a ver que tiene lógica a lo que yo les estoy hablando. Un avión gasta 25% de combustible en el despego, ¿sí? Para apartarse de nuestras vidas de la orilla. Imagínense cuánto tiempo dura un avión para despegar. O gasta, de combustible para despegar. ¿Cuántos de nosotros hemos durado años para poder despegar en el propósito o el plan que Dios quiere con nosotros? Amén. El creyente tiene que colocar su mirada en Jesús para poder avanzar. Muchas veces nosotros nos sentimos estancados porque decimos, pero mi vida ministerial no avanza, pero mi vida económica no avanza.
pero yo trabajo y trabajo y la plata no se ve. ¿En quién estás poniendo la mirada? En Lucas 3, 5:3 dice: y entrando una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Cuántos de nosotros hemos cogido y hemos predicado la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos discípulos al lado? O mejor dicho, ¿cuántos discípulos tú tienes que le has hablado de la palabra de Dios? Y no solo le has hablado, sino que le ha hecho un seguimiento. ¿Sabías que cuando Jesús estaba en esta tierra, Él le predicaba a multitudes? A multitudes le predicaba, pero tuvo un seguimiento con 12 personas que les enseñaba, los instruía, los guiaba. ¿Cuántos de nosotros tenemos, así sea uno, que hemos sentado, que le hemos colocado, que le hemos, tomado de nuestro tiempo para darle a esa persona? Entonces Dios acá nos está invitando que nosotros debemos de pescar hombres, que nosotros debemos de discipular, porque si Dios nos manda a que nosotros debemos de llevar la palabra, ¿a cuánto le estás llevando tú la palabra de Dios? O eres como esas personas que solo se alimenta para uno mismo. Cada uno de nosotros sabemos. Amén. Vamos a hablar sobre este personaje que es Simón y su hermano. En la actualidad hay hermanos que echan lejamente o echan por fuera el mensaje de Jesús. Yo sé que ustedes y yo conocemos hermanos que han ido a la iglesia o se han, leído la palabra o han escuchado prédicas, pero ¿cuántos han colocado la palabra de Dios en práctica? ¿Y cuántos de ellos solo escuchan, son oidores, pero no hacedores? Las predicaciones ya no las sienten igual. ¿Por qué? Porque han dejado que el Espíritu de Dios se apague. O pasa al contrario, les voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántos hermanos han ido a una iglesia y van, pero no van a la iglesia y eso Jesús, y lloran y la presencia de Dios se mueve muy bueno? Pero a medida del tiempo, del camino que van recorriendo, el espíritu va bajando, la llama se va apagando, y las prédicas ya no las van a sentir igual. Ya no les va a gustar escuchar una canción cristiana, ya no van a querer escuchar una prédica. Ya no les importa nada. Ya no les importa si se escucha esa música del mundo. ¿Por qué? Porque en nosotros está cultivar el Espíritu Santo en nosotros. En nosotros está que nosotros empecemos a buscar mucho más de la presencia de Dios. En nosotros está si queremos avanzar o queremos estar en lo mismo. Jesús
Jesús, perdón, Jesús tuvo que llamar la atención de Simón y su hermano. Le pidió prestada la barca y así ellos también oían el mensaje de la misma manera. Aquí Dios nos está invitando a que no dejemos de apagar el espíritu, primeramente. Pero también nos está invitando a que cultivemos, a que alimentemos el alma. ¿Con qué? Con la palabra, la oración, el ayuno. Y también que no nos alimentemos nosotros mismos, sino que también seamos de esos hombres y esas mujeres que Él quiere que le hablemos de la palabra a otros. Que nosotros empecemos a cultivar semillas. Que cuando nosotros hoy o mañana partamos de este mundo, dejemos un legado. Dejemos una semilla sembrada y que esa semilla o que esa persona siga el legado del cual el Padre le ha dejado. Pero muchas veces nos tememos. ¿Por qué? O nos oprimimos. ¿Por qué? Por el miedo, el terror, la angustia. Yo no soy capaz, yo no sirvo para eso. Aunque Dios te prepare, Señor, yo no soy capaz. Y le damos miles y miles de excusas a Dios. Pero si Dios nos está mandando a que nosotros debemos de ir y predicar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué nos impide de nosotros hacerlo? Si Dios nos da los materiales, Dios te está dando el material. Dios no te está llevando, simplemente ve y ya. Dice la palabra de Dios que Dios es la persona que te va a orientar. Dios es la persona que transforma, que guía, que orienta. Aquella persona a la cual tú le estás dando el mensaje. No eres tú, no soy yo, es Dios el que convence corazones. El corazón más duro, Dios lo ablanda. Amén. No importa cuánta frustración tú tengas. No importa que tú digas, yo no puedo. Tienes que cambiar y decir, yo sí puedo, porque Jesús está conmigo. Porque Jesús es el que va a dar la palabra. Amén. En cuarto lugar, quiero hablarles que es muy importante tener presente que tú eres una hija o un hijo de Dios, porque Él siempre estará pendiente de ti. Jesús quiere que te levantes, que tu cabeza esté en alto, porque Él te quiere dar la victoria. Amén. El segundo punto es que boguen mar adentro en el oriente, que boguen mar adentro. Amén. ¿Cuántos de nosotros vamos y queremos que Dios nos lleve a ese lugar, a ese punto? Que ya no voy a estar en el estado donde estoy, sino que me voy a poner la brecha, me voy a poner el cinturón y le voy a decir, Señor, quiero seguir adelante. Amén. Vamos a ir un poquito más agilizando, por lo que tenemos solo una hora, ¿cierto? Entonces dice, Jesús le dice a Pedro que entre a la profundidad, que no se conforme, que no se rinda y que deje la comodidad y que se arriesgue
a navegar en lo más profundo. Asimismo, como Jesús le está diciendo a Pedro, asimismo Dios nos está invitando a nosotros. Que dejemos a un lado la conformidad, que dejemos a un lado lo que estamos haciendo y que empecemos a bogar mar adentro. Porque Dios te quiere llevar a un límite donde tú te vas a preguntar, ¿cómo y a qué horas llegué a este punto? Dios te quiere instruir. Dios quiere que tú avances, que no te quedes en lo mismo. Dios quiere llevarte a un límite donde tú vas a decir, Señor, gracias. Pero no es para gloriarme, sino es para tu gloria. Amén. ¿Cómo nosotros logramos esto? En la intimidad con Dios. Así es que nosotros logramos, estando en la intimidad con el Señor, estando en la palabra de Dios. Amén. Cuando salimos de la orilla, de lo terrenal, de lo carnal, y estamos en lo espiritual, entramos a una dimensión diferente cuando estamos en la altura de Cristo. Amén. En una relación profunda con nuestro Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo cambia. Tu mirada cambia, tu perspectiva cambia, tu manera de ver las cosas cambia. ¿Por qué? Porque estás en una estrecha relación con Dios. Porque eso es lo que quiere Dios. Él quiere tenernos cerca. Él quiere que siempre busquemos su presencia, porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Cuando vengan esas turbulencias o el avión no descienda, si lo buscas más la presencia de Dios, esto es lo que ocurre. Pero cuando empiece esas turbulencias en tu vida, que a ti no se te dan las cosas, mira hacia arriba. No te rindas, dice la palabra. No te rindas. Sigue avanzando. Intenta una vez más. Porque Dios es la persona a la cual te va a dar la victoria. Amén. ¿Qué es echar la red? En Lucas 5:5 dice, respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La petición que Jesús parecía una locura, ya que ellos lo habían intentado la noche siguiente y no habían pescado nada. Pero Dios le está diciendo, cree que yo lo haré. Cuando crees es posible, lograr las cosas, porque Dios te está respaldando, porque Dios está ahí. Porque Dios te está diciendo, no te rindas, inténtalo una vez más y una vez más. No se te dio la primera, intenta. No se me dio, intenta de nuevo. Sigue intentando, que Dios es la persona que va a traer en ti la victoria. Cuando sientas que ya no puedes más, cuando creas que tus hijos no van a cambiar, cuando creas que no va a mejorar tu matrimonio, cuando creas que lo quieres o no se te dan las cosas o no puedes conseguir un mejor trabajo o un nuevo amor, cuando creas que nunca entrarás a una universidad o cuando creas que todo en tu vida es un fracaso,
Intenta una vez más, dice el Señor. No te rindas, intenta una vez más. Amén. Como conclusión, le di esto porque me pareció tan importante, porque así como Dios le dio a estos hombres de que sí se podía lograr, y le dio a este hombre que ya no iba a ser pescador de peces, sino que se iba a llamar pescador de hombres. Y de que ellos en ese momento no se rindieron. Nosotros no nos debemos de rendir, porque Dios es la persona a la cual va a estar ahí alrededor tuyo, que va a estar ahí animándote, ayudándote para que tú no te rindas. Cuando estés en lo peor, las peores circunstancias, cuando sientas que no hay ánimo de nada, que tú vas y tú le oras a Dios, pero no sientes respuesta de Él. No te rindas, iglesia. Sigue avanzando. Intenta nuevamente. Es hora de pescar. Es hora de alcanzar almas para el reino de Dios. Es hora de vencer, pero para eso debemos de obedecer la voz de Dios. Si en este día Dios te habla, si este día Dios te ha hablado a través de su palabra, no endurezcas tu corazón y acéptale como Señor y Salvador de tu vida. Si en estos momentos hay personas que se sienten frustradas, el Señor te dice: no te rindas, que yo estoy ahí. Amén. Amada iglesia, el Señor nos está hablando, nos dio esta palabra, o me la dio para dársela a ustedes. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este mensaje, amado Jesús. Señor, gracias por permitirnos, Señor, haber escuchado este mensaje, Rey de la Gloria. Señor, que este mensaje, Señor, sea de edificación, Señor, para cada uno de los que escucharon este mensaje, amado Jesús. Señor, que nos permitas avanzar, bendito Dios. No permitas que nuestros sueños, nuestros esfuerzos, bendito Señor, se vayan a pique, bendito Dios. Permítenos avanzar, no solo en lo material, sino en lo espiritual, bendito Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres y esas mujeres pescadores de hombres, pescadores de almas, bendito Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, que Dios les bendiga enormemente. Les invitamos a que nos sigan en la página de la iglesia y